En este caso veníamos, fíjate, comentándolo cuando veníamos en el coche hacia Madrid, el tema de que, y lo decía Patricia, que después lo utilizará en la inclusividad también, respecto a la competencia que quiere valorar PISA este año, que es la competencia global, ¿no? Eso, cuando estás pensando en cómo introducir o pensar en los alumnos, yo os diría, vosotros ya tenéis alumnos que son egresados, van saliendo, han subido, han ido escalando el sistema educativo en secundaria y en primaria también en este momento. ¿Cuál es la configuración de esa persona que al final no pierde la capacidad de ser alumno y se convierte más en persona? ¿Cuál es la configuración que estáis viendo? ¿Qué elementos de cambio va a enfrentarse o vamos a poder observar en esa persona? Porque es verdad que en algunos sitios estamos encontrando los que han hecho una primaria ya mucho más competencial, con trabajos cooperativos, llegan a la secundaria o al bachillerato y se encuentran otra vez con el currículum y esos alumnos empiezan a estar muy a disgusto. Entonces, ¿cómo veis ese proceso unido a todo lo que estáis diciendo de esa nueva imagen del profesor? Bueno, yo tengo claro que efectivamente que el perfil del alumno también, igual que estamos hablando del perfil del profesor, los alumnos que por lo menos en nuestro centro pretendemos formar y el tipo de educación que estamos propiciando es precisamente para un alumno distinto, ¿no? O sea, no es una escuela pensada, no es una escuela pensada solamente en aprendizajes curriculares en el sentido estricto, ¿no? Sino precisamente una escuela que a través de su proyecto intenta favorecer otro tipo de aprendizajes en los alumnos. Y eso además, en nuestro caso también tiene que ver con lo que los profesores también estamos aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, en nuestro caso sí que damos mucha importancia y además yo creo que eso va a ser inevitable también en los próximos años, lo hablábamos antes, que la escuela, la escuela del futuro no puede ser una escuela pendiente exclusivamente de las pruebas de diagnóstico, de los PISA, de las EBAUs. Tiene que estar pendiente de otras cosas, ¿no? Y es de qué alumnos estamos formando y para qué. Y yo, además, me parece que esta es una reflexión clara antes de empezar cualquier proceso de innovación. Es decir, ¿qué queremos hacer, ¿no? Y qué tipo de alumno queremos formar? Digo, y en nuestro caso, probablemente por la diversidad de alumnos que tenemos y por nuestro propio proyecto educativo, tuvimos claro que no íbamos a poner nuestra mirada exclusivamente en el currículum, en los resultados en la EVA o en los resultados en las pruebas de diagnóstico, ¿no? Sino que nuestra mirada iba a estar puesta en los alumnos que tenemos y en qué hacer, cómo hacer posible que crezcan todos ellos, que crezcan todo lo que puedan, lo más que puedan y que crezcan en todo, no solamente en lo competentes que puedan ser a la hora de resolver problemas o resolver pruebas externas, ¿no? Sino que todo lo que tiene que ver con competencias sociales, emocionales, aprender. Entonces, a mí me parece que en conjunto nosotros sí que hacemos muchos esfuerzos para que esto pase, ¿no? Sabiendo que luego eso tiene otras dificultades de las que luego a lo mejor podremos hablar, ¿no? Pero sí que nuestra fuerza, nuestra mirada no está puesta exclusivamente en eso. Y yo creo que la escuela tiene que desprenderse también a veces un poco de todo eso, ¿no? De todos estos indicadores que parece que, porque al final también mucho de lo que pasa en las escuelas al final se traduce eso, ¿no? En datos y en todas las pruebas externas que a veces también generan estos rankings que bueno, yo creo que no hacen ningún bien a la escuela, ¿no? Y sin embargo, cada vez se habla poco de todas esas competencias, ¿no? De esas competencias sociales, emocionales a las que hacía referencia. De eso se habla muchísimo menos que de cuántos aprueban, cuántos suspenden y qué tal has quedado en el PISA de este año, ¿no? Pero vamos, me parece que es claro que muchas de las escuelas o de las escuelas de las que hablamos, tanto Fundación Trilema como nosotros, apuntan a un alumno distinto, en el cual evidentemente somos conscientes de que todo ese currículum tiene que estar ahí, que tiene que acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, pero ni mucho menos tiene que ser lo único y hay que poner mucha fuerza en el aprendizaje de otras competencias que son las que más harán posible que los ciudadanos sean distintos. O sea, porque al final esta sociedad que imaginamos diferente será porque lo hagan alumnos que aprendan también en la escuela y en su familia otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas yo creo que también la escuela tiene que incorporarlas en su propio proyecto educativo, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos cambios, ¿no? Sería también largo de definir. Quizá resaltaría, el primer cambio es que el aprendizaje ya no se produce principalmente en la escuela. Nuestros alumnos aprenden más fuera que dentro, y fuera, entendemos, fuera de los límites del aula. Eso es un primer desafío importante. Y no solamente aprenden fuera más que dentro, sino que aprenden durante toda la vida, ¿no? Esta frase que ya se ha convertido en clásica, pero que por supuesto
supone un desafío para las escuelas, ¿no? Como decía Gregorio, al final no se trata tanto de definir, ¿no?, y de enzarzarnos en estas polémicas inútiles y absurdas sobre si hay que dar más tiempo al SIL que al Guadalquivir, sino al final de lo que hay que trabajar es un concepto nuevo de currículum y un concepto nuevo donde el lugar que ocupe el aprender a aprender constantemente, eso sea central, porque además ese aprendizaje va a tener que tener un grado muy importante de autonomía, ¿no?, que sería uno de los segundos desafíos. Quiero decir, nuestros alumnos caminan hacia una socialización que cada vez tiene más autonomía, menos dependencia de las tradiciones religiosas, políticas, sociales, las pertenencias se van a diluir. No sé, yo llevo 17 mudanzas, mis hijos viven en distintos países, han pasado y han estudiado en universidades, es decir, en fin, somos una familia relativamente normal, es decir, dentro de 10 o 15 años posiblemente toda esa movilidad y esa múltiple pertenencia va a generar unas identidades muy diferenciadas y unos desafíos muy diferentes en términos de pertenencia, en términos de tradición, en términos de cultura, que va a generar desafíos que hoy no estamos preparados tal como está enfocada nuestra forma de aprender. Otro cambio importante, lo decíamos también antes, es el lugar que va a ocupar lo que pues las organizaciones internacionales han definido como el bienestar personal, ¿no? El equilibrio, que no solamente es un tema emocional, sino que es un tema también de sentido, es un tema espiritual incluso, es un tema de qué es lo que te da tu equilibrio físico, o sea, la persona como centro, y esa preocupación en sentido positivo que hace que las escuelas tengamos que abordar también a nivel de currículum el lugar que ocupan pues las soft skills, la educación del carácter, todo el tema de los valores, en fin, en un momento donde nuestros jóvenes van a afrontar desafíos tan importantes como la debilidad de las democracias, la caída del progreso ético, quiero decir, logros que pensábamos que estaban ya, que eran cosa del 68 y que estaban ya incuestionables y que estamos viendo como Trump en Estados Unidos o el Brexit británico están poniendo en cuestionamiento ejes fundamentales que pensábamos que no iban a hacer marcha atrás. Las democracias se han debilitado, el mundo se ha vuelto un lugar cada vez más peligroso y esto supone que van a tener que tener un pensamiento crítico, las humanidades tienen que volver a ocupar un lugar importante para comprender la historia y para generar historia y vencer el determinismo histórico en el que muchos de nosotros nos hemos instalado con un cierto pesimismo de mirada al futuro. Quiero decir, estos son desafíos que yo creo que hoy la escuela no llega a asumir lo que supone en términos de cambio disruptivo, ¿no? La movilidad, la inmigración, los riesgos medioambientales, eso está cambiando la forma en la que enfocamos cómo se educa dentro de un aula y de qué hablamos con los alumnos y cómo manejamos la información. Yo muchas veces pienso que por una parte van los sociólogos de la educación y los gurús y por otra parte vamos los curritos de a pie que diseñas la clase de los lunes a las 9. Entonces ese divorcio grande entre los análisis de la sociología, de la psicología evolutiva además, y luego lo que ocurre dentro de la escuela, hay una falta de coherencia que es uno de los grandes desafíos cuando generas un cambio. Y vosotros que tenéis esas escuelas, vuestras 5 escuelas con modelos, que después hablaremos de tener un modelo educativo en vuestro centro, ¿estáis viendo que esas personas que van creciendo con ese proceso son realmente diferentes, que son capaces de entender un poco más la complejidad de este momento que decía Carmen, que es palpable? O sea, ¿lo vais viendo, vais palpando esas circunstancias? Hombre, es que Carmen decía una cosa que es clave, y es que la escuela no es el único agente educativo, ¿no? Y es verdad que luchas con un montón de cosas, o sea, que al final sus iguales, las familias, tal, igual no es fácil, o sea, que la escuela también tiene que entender y entenderse así, ¿no? Que es un agente educativo, pero no es el único, porque claro, al final si no, parece que solo es la escuela y ni mucho menos, de hecho ahora mismo. Ahora, lo que yo un poco escuchando a Carmen y un poco viendo nuestros centros y nuestras aulas, hay un gran divorcio entre los alumnos y la escuela. O sea, eso sí que es verdad. Entre la vida, o sea, muchas veces eso que comentan, ¿no? También muchas personas, de que los alumnos se desconectan a la entrada del colegio, entonces ahí apagan sus móviles, incluso sus móviles internos y sus cerebros y se conectan, ¿no? Entonces yo creo que es que la escuela en la parte que le corresponde y desde esta óptica, pero tiene que ser capaz de incorporar el mundo de los alumnos y el mundo que está contando Carmen y que estoy completamente de acuerdo. O sea, la escuela no puede ser ajena. O sea, lo que no puede es seguir pensándose la escuela como se pensó hace 20, 30 años cuando la sociedad era de otra manera. Es que hoy, y existe también en otra idea
que también es importante. O sea, que no se trata de pensar cómo van a ser estos alumnos dentro de 20 o 30. Es que hoy ya la sociedad es distinta. Ahora, ¿eso está entrando en el aula? O sea, ¿algo de todo esto que está fuera está entrando en el aula? ¿O al final en el aula otra vez se vuelve a desconectar y volvemos otra vez a enganchar, yo qué sé, con las ciencias, las matemáticas, la tecnología, la educación física, que teóricamente está? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que efectivamente la escuela tiene que enganchar con todo esto. Entonces, yo creo que, en general, yo pienso en nuestros alumnos, al final yo creo que sí que hacemos un esfuerzo importante porque la vida se incorpore al aula. Y es que la vida se tiene que incorporar al aula, ¿no? La vida en todas sus dimensiones, ¿eh? Y yo creo que eso, evidentemente, sabiendo que necesita tiempos, que no es una cosa de un año ni probablemente de una etapa, pero yo creo que la única manera de que al final, dentro de unos años, las cosas puedan ser distintas es porque la escuela también lo haya incorporado. Y a mí me parece que la escuela, no en todos los casos, está incorporando todo esto que está pasando fuera del aula. Y eso es lo que tiene que pasar. O sea, que al final nuestros alumnos tienen que aprender muchas cosas, pero también tienen que aprender lo que está pasando fuera. Pero vosotros lo sentís un poco. Sí, claro que sí. Sí, lo estáis empezando a sentir, esa cercanía con tus alumnos. Yo lo siento porque notas que tienen cosas distintas, pero sabes que eso no es un proceso a corto plazo. Pero sí que lo noto porque lo ves. O sea, ves que estos mismos chavales en otros contextos, me refiero no a estos, sino a otros chicos en contextos parecidos, no son iguales. O sea, yo escucho a veces a mis alumnos y consiguen emocionarme diciendo cosas que probablemente creo que no podrían hacer si no hubiesen tenido las experiencias que tienen. Evidentemente ni en todos los casos, pero sí que, y yo creo que una de esas claves tiene que ver con esto, ¿no? Con incorporar un poco de lo que está ocurriendo fuera, incorporarlo en el aula, ¿no? Y hacer que la vida también forme parte de lo que pasa, ¿no? Cada día en nuestras escuelas, de lo que pasa el lunes a las 9 de la mañana. Digo, con cosas a veces tan anecdóticas como, yo que sé, con empezar las clases de otra manera, no empezar repasando algo, sino simplemente hacer a los alumnos mucho más protagonistas del proceso. Y cuando digo a los alumnos y a sus vidas, ¿no? O sea, que eso forme parte también de lo que está pasando el martes y el miércoles en cada una de esas horas. Yo quiero incidir en lo que decía Gregorio al principio, que la escuela solo es un agente que tiene un poder muy pequeño a la hora de configurar el carácter de un niño. O sea, los más pesimistas dicen que como mucho es un 20% y que el otro 80% pertenece a la familia, al entorno, al grupo de iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Los más optimistas dicen que tiene un 30% de impacto. Pero dicho esto, ese 20 o ese 30%, yo vuelvo a insistir, la escuela es la esperanza de que muchos de ellos tengan un futuro diferente. Yo creo que es un poco la experiencia que tenemos Gregorio y yo en el perfil de escuelas con el que trabajamos, donde muchos de nuestros alumnos no vienen de familias o de entornos ideales, sino que vienen muchas veces de situaciones muy duras y gracias a la escuela pueden elegir una vida distinta, ¿no? Y yo creo que eso es importante. A ese punto queremos